estamos viendo es de una persona que fue detenida este martes, es decir, esta semana, hace 3 días atrás, en la oficina de migraciones. Estamos hablando en el centro de Rosario, saliendo de la misma, de hecho, prácticamente, cuando fue a hacer un trámite para renovar aparentemente un permiso precario que tenía para permanecer en la ciudad de Rosario. Es una persona que tiene 31 años, pero claro, es una persona que, por lo menos en las crónicas policiales, nosotros no hemos hablado mucho sobre mafia china, como se la conoce en sí a nivel nacional, por ejemplo. En una época se hablaba bastante de la mafia china en Rosario. Después quedó o olvidada o algo pasó que no hubo tantos casos. ¿Recordás en qué año se habló de la mafia china? 2006, Porque 2007, por ahí. Bueno, ahora vamos a remontar hacia eso que vos me estás mencionando. Esta persona que tenemos aquí en pantalla, que repito tiene 31 años, fue detenido por extorsiones que cometió en Rosario en nombre de la mafia china. Partiendo de esa presunción, que no deja de serlo, porque es una investigación que todavía está en curso, esta persona que estamos viendo que salió detenida por la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina y que fue después llevada a la Delegación de 9 de Julio al 200, es una persona que por lo menos el 3 de agosto y el 6 de agosto del año 2017 intimidó junto a cómplices a dueños de supermercados chinos. Uno de ellos, de hecho, llegó a pagar 400.000 pesos. Estamos hablando hace 6 años atrás. Muchísimo dinero. Con la inflación que tenemos, tal vez no parece un elevadísimo monto pagado por extorsión, pero el 2017 era también un elevado monto, tal vez con una capacidad real del dinero un poco más amplia que la de ahora, producto de la situación económica. En los dos hechos, estas personas están investigadas por haber obligado a subir a las víctimas, repito, supermercadistas chinos, a un vehículo a punta de pistola, haberlas maniatado, haberlas golpeado y posteriormente haberles exigido dinero en concepto de protección. Algo que estamos viendo mucho en Rosario ahora con otro tipo de mafia. Puede diferenciarse la nacionalidad, pero las mecánicas son parecidas. En este caso, no estamos hablando de ningún hecho de balaceras, a diferencia de otras extorsiones que nosotros estamos más acostumbrados a contar en este territorio o en esta jurisdicción. Pero esto que yo estoy diciendo, del 3 de agosto o el del 6 de agosto del año 2017, es gracias a un pedido de extradición que ha hecho China, específicamente la Oficina de Seguridad Pública de Putian, que es la provincia de Fujian, de donde esta persona es oriunda. ¿Por qué? Porque las víctimas, si bien las extorsiones ocurrieron en Rosario, denunciaron los 2 hechos en China, cuya legislación es distinta a la de Rosario. Se emitió un pedido de extradición y detención a la Argentina. Esta persona ahora detenida va a tener que enfrentar un proceso de extradición. Vamos a hablar tal vez en términos muy técnicos, pero hoy esta persona está detenida en la Policía Federal y hay un juez, que es Marcelo Bailá, que es juzgado federal número 4 de Rosario, que ya lo llevó a audiencia en la jornada de ayer, donde esta persona se negó a ser extraditada. Y en términos correctos está bien, porque ningún juez chino pidió la extradición, la hizo una oficina municipal de China. Ahora entra una discusión muy técnica para que China pida la extradición formal de esta persona que ya está detenida. Por un hecho que ocurrió acá, en Argentina Rosario. Y en Rosario. Exactamente. Uno de los hechos ocurrió en Paraguay en el 2500, barrio Abasto. En otro de los hechos no está especificado en el documento nacional, en el documento internacional, porque esta persona tenía pedido de captura y cae en Rosario hace 3 días por tener pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. ¿Por lo que sucedió en Rosario? Por lo que sucedió en Rosario. Esta persona está sindicada y sospechada de ser, no sé si decir un peso pesado, pero una persona importante, entienden desde China, en la estructura mafiosa. Puede recibir, a diferencia de la legislación de Rosario, hasta 10 años de prisión por estos 2 hechos que yo estoy señalando. Pero, antes hablabas, y algo está bueno lo que decías recién, antes se hablaba más de la mafia china en Rosario. Y en términos, puede ser correcto, Juanpe, porque esta persona, lamentablemente, ya la hemos mencionado en las crónicas policiales. Si mal no recuerdo, es el primer ciudadano chino condenado en Rosario, en el nuevo sistema procesal penal. Vamos a mostrar una foto de cuando fue detenido. Fue detenido con otras 2 personas. ¿Este mismo? Esta misma persona es una de estas 3, no voy a decir específicamente cuál, porque hay pruebas de reconocimiento y un montón de circunstancias, pero son características que suelen tener las personas que integran este tipo de estructuras criminales. Uno de estos 3 es el que fue detenido este martes. ¿Vos te referís a los tatuajes? A los tatuajes que tienen en la espalda.
Estas 3 personas que estamos viendo en pantalla fueron detenidas el 25 de diciembre del año 2017, es decir, 4 meses después de los hechos extorsivos que yo conté antes. Se las detiene frente a un supermercado chino, en calle Amenábar y Pueyrredón, si mal no recuerdo, y estas 3 personas llevaban un revólver, precisamente lo tenía el que fue detenido este martes, y tenían precintos plásticos, pasamontañas, celulares y otros elementos que hacían presumir de que estaban por maniatar a una persona. Producto de esta situación ocurrida en diciembre del año 2017, en Rosario fueron estas 3 personas detenidas, 2 de ellas condenadas a 3 años de prisión de ejecución condicional y otra persona a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. ¿Quién es la persona que estuvo esos 3 años tras las rejas? El que fue detenido este martes. ¿Por qué? Porque estaba debajo del asiento del Fiat Palio en el que estaban estas personas frente al supermercado, el arma que le encuentra el comando radioeléctrico en aquel procedimiento. Es una cuestión hasta hiper técnica, pero cuando se los detuvo, no se les pudo imputar que estaban por cometer un delito, más allá de que había precintos, pasamontañas, los que se les pudo achacar o atribuir por parte del fiscal Fernando Dalmau en Rosario, es la aportación del arma. Y por ese delito solamente fueron condenados. Claro, no hubo denuncia de extorsión porque la extorsión no se consumó, ni siquiera hubo, si se quiere, un intercambio con la persona, la víctima, posible víctima, de una posible situación que se iba a desenlazar. Y tampoco hubo denuncias de las otras víctimas de agosto de extorsión contra estas personas en Rosario. Por eso es muy probable, más allá de que hay toda una discusión técnica, repito, sobre la extradición, porque el delito se cometió acá y no allá, de que esta persona ahora está detenida y enfrenta todo un proceso internacional para ser llevada a China, específicamente por lo que acabamos de señalar. Un peso pesado que operaba en Rosario, pero que en China, digamos, lo siguen por peso pesado por Rosario, porque también ha tenido algunos... No, esta persona estaba en Rosario ya hace un tiempo, de hecho, las familias, de hecho, también están en Rosario, y como la denuncia a las víctimas y familiares la hacen en China, desde allí se pide directamente a Argentina la detención y la extradición para acusarlo allá. ¿Sabemos si hay otros casos, antecedentes en el país de chinos haciendo la denuncia a integrantes de la mafia china por delitos que ocurren en Argentina? Yo no recuerdo. Porque puede ser un caso que siente precedente. Yo no recuerdo, y estamos hablando de la primera persona, si mal no recuerdo, de nacionalidad china, condenada en Rosario por un delito de jurisdicción provincial, y estamos hablando de un pedido internacional, con captura roja, con alerta roja de Interpol. Tal vez eleva mucho más la alarma y lo sobredimensiona este tipo de circunstancias. Pero tiene 31 años, y el pedido de detención lo tiene ya hace casi un año, y entiendo, por lo que pude dialogar con fuentes de la investigación, que no era fácil por lo menos encontrarlo hasta que se le hizo una tarea de inteligencia, hasta que esta persona entró en Migraciones, una oficina pública, y se lo pudo detener adentro de la oficina directamente. Dijo ser estudiante y no hablar castellano, por lo tanto las cuestiones media que se contraponían en ese momento por las consultas que le fueron realizando. Por supuesto que hay un traductor. Cuando fue condenado también dijo que no hablaba castellano. Hay toda una circunstancia sobre en el medio, este caso. ¿Cómo hará para vivir en Argentina? Bueno, si no habla castellano. Hay toda una circunstancia, por eso, digamos, sobre este tipo de investigaciones que las hacen muy complejas. Pero de mafia china hablamos poco, por lo menos particularmente en Rosario. Veremos qué arroja esta causa sobre esas preguntas que hacían, si había más personas, sobre esta estructura que aparentemente integraría esta persona, y sobre cómo se opera en Rosario desde la mafia china, que existe, y lo sabemos en todo el país. Lo vamos a seguir de cerca. Por supuesto. Gracias, Agus. Muchísimas gracias.